Iniciar la grabación. Ya está. Listo, muchachos. A ver, cuéntenme. Doctora, buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad se va a presentar, se va a iniciar el conversatorio, el caso clínico de hematología, presentada por Flores Álvarez Cati y Antonio Muñoz Naida, y quien les habla, Garriazo Navarro Marcelo. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la anamnesis, con lo que consta la afiliación. Es una paciente femenina de 54 años de edad. En ocupación es trabajadora del hogar. En estado civil se encuentra separada y lugar de procedencia Lima. No se dan más datos de lo que consta a la afiliación, y para también tener en cuenta es que no tiene alguna persona responsable, y en este caso para poder preguntar sobre más datos, ¿no? También menciona que vive sola. La fecha de ingreso, como se ve en la pantalla, es el 11 del 11 del 2020. Perdona que te interrumpa. Ahí dice que separada, vive sola, claro, pero sí tiene hijos, ¿ah? Sí, Ya. doctora. Bien. Ya, O sea, vive sola, pero sí tiene alguien responsable. Sí, sí, sigue. ya, sí. Bueno, ya en la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad es de 15 días, en lo que se mencionó la fatiga, y, y bueno, el inicio es insidioso y de curso progresivo. Bueno, signos y síntomas, como menciona la fatiga, la hematoquesia y síncope, que estos se van a dar 3 días antes, ¿no? Como justo mencioné el relato, 3 días antes de su ingreso por emergencia, la cual ha estado presentando deposiciones con sangre color violácea entremezcladas con las heces. No señala melena, y además la fatiga y un episodio de síncope. Y esta remite espontáneamente, por lo cual va a acudir a lo que es la emergencia. Y ahora los antecedentes. Como antecedente tenemos la sorología positiva para lo que es el COVID-19. No hubo pruebas confirmatorias, sin embargo la paciente manifiesta que presentó síntomas leves, ¿no? Sin embargo, no había pruebas confirmatorias que posteriormente se le ha hecho. Sí, como mencionó la doctora, tiene hijos. Todos ya se independizaron, ¿no? La paciente vive sola, pero hasta este momento del mes todavía no se hizo contacto con alguno de los hijos, ya en el siguiente mes con el número de referencia, ¿no? Y bueno, en el examen físico está en regular estado general, palidez severa, y actualmente se encuentra en transfusión sanguínea de 2 paquetes globulares. En los tórax y pulmones vamos a encontrar que el murmullo vesicular pasa en ambos hemitórax. En lo que es el aparato cardiovascular, no hay ninguna alteración, ruidos cardíacos rítmicos, y no hay presencia de soplos, ¿no? En lo que consta el abdomen, es globuloso, blando, depresible, y no hay presencia de dolor. En el sistema nervioso central va a estar despierta, va a obedecer a las órdenes y va a movilizar extremidades. Tiene un Glasgow 15 de 15 también. En el tacto rectal que se le hizo, eh, bueno, el esfínter es normotónico, no hay lesiones externas. Sin embargo, en el dedo del guante hay presencia de heces con color rojo y violáceo. Esto consta en un examen físico del 11 de noviembre del 2020, para tenerlo en cuenta. En lo que son las funciones vitales, ligeramente hipotensa la paciente, ¿no? 100 sobre 60, una frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal. En la presión venosa central no se le ha tomado, y la temperatura tampoco. Sin embargo, más adelante sí ya se le logra tomar, pero en este caso hasta ahora niega la fiebre, y niega sensación de alza térmica, claro, ¿no? La antropometría no se menciona. En los exámenes auxiliares, respecto al hemograma, bueno, y también a la prueba rápida que se le hace de este COVID, va a tener lo que es el IgG positivo, el IgM positivo. Y bueno, el grupo sanguíneo es O positivo. En los glóbulos blancos van a encontrarse con 2370.
y hay linfocitos atípicos, un 10%. Desde aquí vemos que los glóbulos blancos están bajos. Los neutrófilos absolutos también están demasiado bajos, podría indicarse una neutropenia incluso severa. Los linfocitos se encuentran normal, las plaquetas 10.000 está una plaquetopenia y la hemoglobina también está muy bajo, ¿no? En lo que es el volumen corpuscular medio normal, la hemoglobina corpuscular media, podríamos decir que está ligeramente elevada, sin embargo, también podría estar en los rangos, en los rangos, ¿no? No es como que una elevación brusca. Y por lo demás, la tiempo de protombina, la tromboplastina, la creatinina, urea, la glucosa, el potasio y el sodio van a encontrarse normales. Entonces, desde aquí ya vamos detallando justamente estos cuatro y como conocemos lo que consta la pancitopenia de disminución de las tres series, los glóbulos, las baquetas y la hemoglobina, tenemos ya una pancitopenia y una neutropenia severa. Por lo que se hace interconsulta a hematología y justamente mencionan, ¿no? Interconsultan por paciente mujer de 54 años con pancitopenia y neutropenia severa. Solicitan la evaluación. Bueno, ya se le hizo la prueba rápida del COVID y la prueba de coagulación, todo está normal y refiere que cursó con leve COVID aproximadamente en mayo, ¿no? Pero no se hizo las pruebas. Por lo tanto, también se van a realizar los siguientes exámenes respecto a las sospechas clínicas que se ha dado y que más adelante también se va a explicar. Justamente seguimos en la fecha del 11 del 2020, lo que se hace un aspirado medular. Y en esto van a señalar lo que es la serie meloide, la serie eritroide, la serie linfoplasmocítica y la lámina periférica, ¿no? Bueno, como menciona, en la serie meloide hay un 4% del total celular, no hay presencia de blastos. En la siguiente, la eritroide, 33% del total celular y hay algunos elementos binucleados y las God cells. En la serie linfoplasmocítica, los linfocitos un 55% del total y van a estar en un aspecto maduro. Hay presencia de células plasmáticas en un 8% y de aspecto atípico. Y en lo que consta la lámina periférica, hay una serie blanca con linfocitos 90%, los segmentados en un 7%, los monocitos 2%, eosinófilos 1%, no hay presencia de blastos, y la serie plaquetario en 36.000, ¿no? La serie roja, vamos a ver lo que es anisocitosis leve y no granulocitos nucleados ni circulantes. Entonces, esto justamente en el aspirado medular vamos a tener algunas sospechas clínicas que van a corresponder justamente con estos exámenes tomados. Y yo puedo hacer alguna anemia de tipo aplasia o una aplasia medular, perdón, o un síndrome mielodisplásico quizá también. Pero lo que se va a tomar después es claramente una biopsia para poder descartar y diferentes exámenes como son la citometría de flujo y un informe citogenético también se le va a realizar a la paciente, ¿no? Entonces, ya en la biopsia de médula ósea, lo que se va a encontrar y a detalle importante es la severa hipocelularidad que va a afectar a las tres series y va a estar en un menor a los 5%. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, en la citometría de flujo va a mostrar que no hay evidencia de algún tipo de infiltración por blastos con un fenotipo patológico y lo que es el informe citogenético, no hay ninguna alteración. El cronotipo femenino va a estar normal. Y ya en la inmunohistoquímica que también se le ha realizado al paciente, negativo para el CD34, negativo para el blasto, CD38, calidad subóptima,
y el C61 se van a identificar 2 megacariocitos. Y eso también van a ser característicos de una enfermedad, ¿no? Que más adelante también la van a explicar por sí. Ahora solo viendo los exámenes auxiliares. Entonces, ya con esto nos damos la idea de la patología que pueda estar cruzando la paciente. Entonces, se le va a hacer diferentes controles, diferentes tomas de exámenes, en las diferentes fechas que se muestran, el 19, el 20, el 23. Por tanto, el 19, eh, bueno, la creatinina, glucosa, transaminasas, albúmina van a estar normales y el potasio va a haber una hipocalemia leve, ¿no? Y este dato que resalta, el dímero D, que va a estar alto. Ya también se le hizo un control de ferritina el 20, que muestra, ¿no?, que está muy elevado y que pueda, y como bien conocemos, puede deberse a quizá un trastorno de coagulación. Y el día 23 de noviembre también se le hizo el hemograma completo y en lo que consta el dímero D también está alto, incluso más alto que la fecha del 19, el fibrinógeno en 470. Y bueno, vamos a seguir con lo que son, ¿no?, la pacitopenia y la neutropenia severa. Igualmente la ferritina va a estar elevado, pero ya no como el dato anterior. Ya al siguiente mes vamos a encontrarnos con... se le va a hacer otro tipo, una anamnesis más por diferentes síntomas que va presentando la paciente, diferentes signos. Y lo que relata es que hace una semana va a ver lo que son deposiciones semiblandas, malolientes, escaso sangrado, va a haber escalofríos, dispepsia, la orina va a estar colúrica y dolor abdominal periumbilical tipo cólico de moderada intensidad. Por lo que se le realiza también lo que es el examen físico y en piel y farenas vamos a encontrar que el llenado capilar es de 2 segundos, menor a 2 segundos, en llenado capilar. Y la palidez, una cruz, ¿no?, de 3. En tórax y pulmones no hay ninguna alteración, el murmullo vesicular va a pasar en ambos hemitórax, no hay tirajes. Y en lo que consta el aparato cardiovascular, igualmente no hay ninguna alteración, aparentemente normal. No hay ingurgitación yugular. Y en lo que consta el abdomen, aquí sí, justamente con la sintomatología que también presenta, con el dolor. Bueno, blando depresible, ruidos y dolores van a estar aumentados, no va a haber signos peritoneales. El dolor que manifestó, periumbilical, a la palpación profunda. Y lo que es el sistema nervioso central, despierta, lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona. El Glasgow 15 de 15, no signos meningios y de focalización, ¿no? Entonces, debido a ello, se le va a también realizar diferentes exámenes que se ha pedido, una tomografía. Aquí, si bien se le ha pedido una tomografía tanto del sistema nervioso central, de la abdominal, también de tórax, aquí algo interesante es ver en el tórax, ¿no?, los pulmones en hipoventilación, lo que van a mostrar láminas atelectásicas en las bases, ¿no? No hay signos típicos de neumonía y ningún nódulo. Y van a haber escasas imágenes quísticas en lo que es el lóbulo superior derecho. Y no va a haber derrame pleural ni pericárdico. No adenopatías y cavidades cardíacas prominentes. Y la arteria pulmonar prominente con un diámetro de 36 milímetros. El istmo tiroideo se encuentra engrosado y heterogéneo y no hay megalias en mediastino. El linfonodo de 8 retrotraqueal superior derecho. Y bueno, referente a lo que también anterior demostró, que una hemorragia digestiva baja, lo que tenía la paciente, que ha persistido,
endoscopía gastrointestinal, ¿no? A un momento anteriormente ya se había detenido la hemorragia digestiva baja y viendo que persiste, se le hace justamente este examen donde los resultados detallan un fondo, un cuerpo, un antro sin evidencia de se evidencian múltiples lesiones, ¿no? Rojas, agniformes que varían en el tamaño, de 2 a 6 milímetros. También, si bien se han hecho diferentes exámenes eh, para algún tipo de virus, como son los citomegalovirus, también el virus del herpes, estos han detallado lo que es el, un IgM negativo, ¿no? El IgG sí estaba positivo, pero sin embargo no cursaba con algo relacionado a estas infecciones virales, ¿no? Sin embargo, se sospecha de una infección, podría ser secundaria y esto habría que analizar. Además, ya en este caso, como mencioné anteriormente, aquí sí hay sensación de alza térmica en lo que es ya el siguiente mes y ya hay lo que es un signo febril, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a exponer los síndromes diagnóstico y diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, en primer lugar, los principales síndromes que se pudieron identificar fue el síndrome anémico, ¿no? Ya que, bueno, la paciente al momento del ingreso llegó con una hemoglobina muy baja, ¿no? De 4,4 más o menos. Y bueno, esta al mismo tiempo llegó pálida, ¿no? Y bueno, se pudo observar también que las mucosas estaban pálidas, ¿no? Junto a eso, sus exámenes auxiliares mostraron que había una pacitopenia, ¿no? Entonces, todo esto estaba relacionado. Aparte que, como ya habíamos mencionado, llega con un síndrome hemorrágico digestivo, ¿no? Que en primer lugar fue un síndrome hemorrágico bajo, porque, bueno, se le pudo ver una hematoquesia, pero en el transcurso de la enfermedad también se le pudo detectar melena, ¿no? Entonces, en todo este tiempo hubo un síndrome hemorrágico alto también. Entonces, eh, estuvieron ambos presentes. También más adelante se le pudo detectar un síndrome febril que estaba asociado principalmente a una neutropenia febril, que más adelante lo voy a explicar. Eh, bueno, entonces el diagnóstico de esta paciente, bueno, presenta tres diagnósticos, ¿no? Primero, el principal, que va a ser una anemia plástica muy severa y una neutropenia febril. También se le pudo detectar una angiodisplasia gástrica, ¿no? Entonces, estos serían los tres principales diagnósticos. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de una anemia plástica muy severa? Primero que, bueno, como ya habíamos mencionado, la paciente presenta palidez, también presenta fatiga. Otra cosa que me olvidé mencionar aquí era que llega a emergencia por un cuadro de síncope, ¿no? Y claro, también estaba asociado a la hemorragia digestiva baja, que bueno, también está asociado a una anemia plástica muy severa, ya que va a involucrar a las mucosas, ¿no? Entonces, esto también puede explicar la baja de hemoglobina. Otro que quería mencionar también era quizás las principales causas de una anemia plástica adquirida, ya que, bueno, a esta paciente se le realizó un cariotipo para observar si es que quizás esta podría ser congénita o hereditaria, ¿no? El cual salió totalmente normal. Entonces, nuestra segunda opción fue que esta paciente estaba cursando con un cuadro adquirido, o bueno, secundario, ¿no? Habría que investigar quizás si esta paciente en su trabajo ha estado expuesta quizás a químicos tóxicos o quizás presenta algún trastorno inmunológico que no hemos identificado o puede ser también alguna infección viral, ¿no? Como ahí mismo dice, puede estar asociado al virus del Epstein-Barr, que como mi compañero ya mencionó, esta paciente presentaba el IgG positivo y el IgM negativo, lo que puede
explicar que esta no ha tenido en algún momento de su vida contacto con este virus, pero actualmente solo presenta el IgG, ¿no? No significa que esté ahorita cursando con la infección. Bueno, entonces, también en el hemograma que se le hizo, se pudo, como ya habíamos mencionado anteriormente, detectar una pancitopenia, es decir, una neutropenia, trombocitopenia y anemia. También reticulocitopenia. Y bueno, en el frotis de sangre también se revela unos glóbulos rojos normocíticos, ¿no? Su BCM se encuentra dentro de los valores normales. Y también se le pudo detectar un lactato deshidrogenasa elevada, ¿no? Bueno, se le hace un aspirado medular y, bueno, se le hace un aspirado medular en la región esternal, donde se observa que hay escasas espículas de celularidad muy disminuida para la edad de la paciente, ¿no? Tampoco no se observan precursores megacariocíticos y la serie mieloide estaba representado con el 4% del total celular. Tampoco se observan blastos. La serie eritroide, sus precursores presentan el 33% de total celular y se van a apreciar algunos elementos binucleados y ghost cells. Y de forma ocasional también se puede ver un puente intercitoplasmático. Luego también en la serie linfoplasmocítica, los linfocitos fueron de 55% del total celular de aspecto maduro y las células plasmáticas del 8% de aspecto típico. Y bueno, como ya había mencionado también mi compañero, ¿no? Se observa en la lámina periférica la serie blanca de bueno, linfocitos de 90% segmentados, de 7%, monocitos de 2%, eosinófilos de 1% y no se observan blastos. Y bueno, algunos linfocitos con citoplasma granular y otros fusiformes, una serie de plaquetar de 36.000 plaquetas, y en la serie roja se puede observar una anisocitosis leve y los glóbulos rojos nucleados circulantes no se observan. Entonces, en conclusión, con este aspirado medular se ve que esta médula ósea es subjetiva de aplasia medular o también un síndrome hipoplásico, ¿no? Entonces, para corroborar el diagnóstico se va a complementar con una biopsia de médula ósea. Entonces, como vemos en la siguiente imagen, bueno, se le hace el examen de médula ósea y lo que se debe observar en una anemia aplásica es que va a ser profundamente hipocelular con una disminución de todos los elementos. El espacio de la médula va a estar compuesto principalmente por células grasas y el estroma de la médula. Entonces, como vemos en la primera imagen, así es como se va a observar en una anemia aplásica, ¿no? Se va a observar con una abundancia de células grasas o, bueno, adipocitos, y el estroma va a estar eh, compuesto principalmente de esta médula ósea, ¿no? Entonces, las células hematopoyéticas residuales son morfológicamente normales y la hematopoiesis no es megaloblástica. Tampoco hay infiltración de la médula ósea con células malignas o fibrosis, ¿no? Entonces, comparamos las dos imágenes, donde en la primera imagen se puede observar que hay bueno, se observa, ¿no? Esta gran diferencia en contraste con la biopsia de médula ósea normal, ¿no? Así es como se debería observar. Y bueno, entonces en la biopsia de la paciente eh, son muy consistentes con la aplasia medular, ¿no? Por lo tanto, se confirma mediante la biopsia que es una aplasia medular. Luego, ¿por qué decimos que es una aplasia medular muy severa? Primero, porque incluye criterios para una aplasia, ah, perdón, sí, una aplasia medular severa o una anemia aplásica severa, que, bueno, son los siguientes. Una celularidad de la médula ósea menor de 25%, o 25 a 50% si es menos del 30% de las células residuales son hematopoyéticas.
y al menos de los siguientes, ¿no? Que la sangre periférica, el recuento absoluto de neutrófilos sea menor a 500 microlitros. También un recuento de plaquetas en sangre periférica menor a 20.000 por microlitros y un recuento de reticulocitos en sangre periférica menor a 20.000 por microlitros. Y todo esto junto a otro criterio que es el recuento absoluto de neutrófilos, que va a ser menor a 200 microlitros, ¿no? Entonces, el que presentaba en la paciente era un recuento absoluto de neutrófilos de 100 microlitros. Bueno, el segundo diagnóstico que se le pudo encontrar fue una neutropenia febril. Y esto se le pudo detectar durante la enfermedad, durante todo el transcurso de la enfermedad. Si bien no se cuantificó la fiebre, solo mencionaban que había presentado fiebre el día anterior. eh, bueno, podríamos quizás considerar una temperatura única de 37.5 grados centígrados o quizás hasta una temperatura única de 39 grados centígrados o dos temperaturas sucesivas de 38.4, ¿no? Entonces, la paciente sí presentó fiebre y también una neutropenia, ¿no? Que, bueno, se debería considerar una neutropenia cuando el recuento absoluto de neutrófilos es de 1.500 o 1.000 células por microlitro. Y bueno, el tercer diagnóstico fue una angiodisplasia gástrica. Debemos recordar que a la paciente se le realizó una endoscopía y una colonoscopía. Si bien la colonoscopía salió normal, en la endoscopía se pudo observar que, bueno, el fondo, el cuerpo y el antro tuvieron múltiples lesiones rojizas aracniformes que variaban de tamaño, ¿no? El más pequeño de 2 milímetros y el más grande de 6 milímetros. Entonces se le realiza una terapia de termorregulación, ¿no? Entonces aquí es donde se puede confirmar el diagnóstico de angiodisplasia gástrica. Otra cosa es que, bueno, la prevalencia de esta angiodisplasia va a aumentar en poblaciones mayores y en pacientes con hemorragia gastrointestinal. Bueno, ahora los diagnósticos diferenciales. Para recordar, la paciente llegó anémica, pálida, ¿no? Entonces, el primer diagnóstico presuntivo que se le hizo fue de una leucemia mieloide aguda, ya que, bueno, estos van a estar relacionados con síntomas de la anemia y los hallazgos físicos que incluyen, ¿no? Palidez, sangrado, hematomas también. Entonces, estaba asociado. También debe sospecharse en citopenias inexplicables relacionadas con sangrado, debilidad e infección, que sí incluía a la paciente también, ¿no? Ella llegó con citopenias y sangrado, y también debilidad, ¿no? Mm, Luego, bueno, presentaba síndrome mielodisplásico hipoplásico. No, perdón, el segundo diagnóstico diferencial fue de síndrome mieloide displásico hipoplásico, en el que, bueno, se va a caracterizar por citopenias, infecciones y también una ulceración de la mucosa o sangrado. Entonces, en el hemograma completo para quizás sospechar de esta enfermedad o, bueno, patología, es que, bueno, tenía que tener anemia, un BCM macrocítico o normal, en este caso la paciente lo presentaba normal, también leucopenia y trombocitopenia, ¿no? Y bueno, si bien se le hizo en el aspirado medular, eh, estaba entre síndrome mielodisplásico o una anemia plásica, con la biopsia se pudo descartar, ya que en este caso los blastos, o bueno, los mieloblastos se van a incrementar, y en la biopsia se pudo observar que no tenía blastos. Luego, las células mieloides, que van a estar en un común, un tamaño anormalmente grande y tienen una forma nuclear anormal y una granularidad citoplasmática aumentada o disminuida. Luego, en las células eritroides se va a observar una hiperplasia eritroide que va a estar asociada con eritropoiesis ineficaz.
Y en los megacariocitos suelen estar normales o aumentados en número y a veces se van a presentar en grupos, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto al diagnóstico diferencial, doctora. Gracias. Sigue mi compañera Naida. Sí, buenos días, doctora, compañeros. Siguiendo con la exposición del conversatorio, yo les voy a hablar ya sobre la aplasia medular. Vamos a hablar sobre el concepto, la etiología, las manifestaciones, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, en el concepto vemos que es una pancitopenia, ¿no? La disminución de las tres series en el hemograma, con una médula ósea con gran variado de hipocelularidad, sin evidencia de un infiltrado normal. Como ya dijo mi compañera, vemos que en una biopsia de médula ósea normal hay gran celularidad, ¿no? Y poco tejido graso. En cambio, en una aplasia medular vemos que la celularidad está disminuida y hay un incremento ya de tejido graso, ¿no? Y también la aplasia medular está clasificada dentro de las patologías que se denominan insuficiencia medular. Por como dije, al haber una hipocelularidad no hay producción, ¿no?, de células y por lo tanto la médula en este caso, el tejido hematopoyético de las tres series van a estar afectadas, ¿no? En la epidemiología, generalmente aproximadamente la incidencia es de 2 a 5 por 1 millón de habitantes por año. Generalmente afecta a ambos sexos. Y en cuanto a la edad, bueno, el pico es aproximadamente de 10 a 25 años o mayores de 60 años. En cuanto a su etiología, tenemos a las aplasias adquiridas y las aplasias congénitas. En cuanto a las aplasias adquiridas, la idiopática vamos a ver que es la más frecuente, con un 50 o 70%, y luego están las secundarias, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, agentes químicos, como el benceno, insecticidas, también están los fármacos, como la indometacina, los sales de oro, el clonafenicol, los AINES, también están las infecciones, el virus del Epstein-Barr, el VIH, el virus de la hepatitis B, C, en citomegalovirus también, y también puede haber tumores como el timoma, que en este caso el timoma es más del 50% de aplasias puras de la serie roja. También están las enfermedades autoinmunes como el LES, el lúpulo eritematoso sistémico y también la hemoglobina paroxística nocturna. Otra es, como dije, las aplasias congénitas, donde tenemos a la anemia de Fanconi, que como dije, bueno, como dice acá, es la anemia, es la aplasia medular congénita más frecuente y suele manifestarse a los 5 o 10 años. Su transmisión genética es autosómica recesiva y esto se caracteriza por citopenias, puede afectar, ¿no?, una o dos series o tres series, ¿no?, siendo la trombocitopenia más frecuente, y también puede haber malformaciones como baja estatura, también aquí se ven las manchas cutáneas como café con leche, también puede haber microcefalia, alteraciones renales, oculares, auditivas, y también puede haber un retraso del desarrollo. Otro es la disqueratosis congénita. Aquí está ligado al cromosoma X y se asocia generalmente a alteraciones cutáneas. Y también está el síndrome de Damon, que es una aplasia de la serie roja, y también puede haber anomalías faciales, esqueléticas y también enanismo. Y también está el síndrome de Schweinman, que es una neutropenia que se asocia a insuficiencia pancreática. En cuanto a su fisiopatología, tenemos tres procesos o tres factores. La primera es la actividad hematopoyética, que está reducida. Aquí no hay desarrollo, no producción celular. Y esto generalmente se determina, por ejemplo, en la citometría de flujo. Se va a ver que este 34 no está disminuido. Y también va a haber una pobre formación de la hematopoiesis, ¿no?, de células hematopoyéticas. Y también predomina cuando son osas externas como las radiaciones, la quimioterapia, el citotóxica y el benceno. Otro también es la destrucción mediada por un componente inmune. Este componente está dado por la presencia de linfocitos T citotóxicos. Y bueno, estas generalmente las células no se desarrollan, ¿no?, y no se forman, o sea, tienen un efecto inmunosupresor.
perdón, mielosupresor. El tercero también cuando la célula muere, ¿no? Más rápido, hay una apoptosis incrementada. Entonces hay una producción baja o un freno, ¿no?, en la producción celular. Luego tenemos las manifestaciones clínicas. Generalmente es de comienzo insidioso. También está relacionado, ¿no?, con la anemia, ¿no? Entonces vamos a observar a pacientes que presentan, por ejemplo, debilidad, fatiga progresiva. También puede haber sangrados como la epictasis. También puede haber, como dice aquí, hemorragia cutánea, nasal, gingival, y también puede haber neutropenia, ¿no? En el examen físico podemos ver petequias, equimosis, ¿no?, por el sangrado. Y algo muy característico también de esto es que no presenta generalmente esplenomegalia ni anedopatías. Comparado con, por ejemplo, un diagnóstico diferencial, como dijo mi compañera, el síndrome mielodisplásico, ahí sí se puede presentar, por ejemplo, esplenomegalia o hepatomegalia, ¿no? Y también puede hacer cuadro febril. Ya. Bueno, en el diagnóstico vamos a ver en el hemograma y un frotis de sangre periférica, pues obviamente la pancitopenia y una anemia no normocítrica normocrómica. También va a haber elevación del hierro sérico. Esto porque como no hay producción de sangre, entonces el hierro no se deposita. También va a haber, también se le hace el expirado de médula ósea, generalmente es hipocelular, con depresión de las 3 series a predominio de células plasmáticas y linfocitos, incremento de tejido graso. Y como dijimos, el diagnóstico generalmente definitivo se hace ya con una biopsia de médula ósea, ¿no? Y algo muy importante, los datos de una anemia plástica severa generalmente es neutrófilos menores a 500, unas plaquetas menores a 20.000 y un reticulocitos, ¿no?, menor a 1%. Entonces, como vemos aquí en la biopsia de una placa medular, vemos que hay abundante tejido graso y hay pocas, ¿no?, células, ¿no?, a comparación de lo normal, que es poco tejido graso y mayor células, ¿no? Bueno, luego tenemos el tratamiento, que generalmente son dos opciones. Uno de ellos es reemplazar todo el sistema y utilizar, por ejemplo, uno de ellos es el inmunosupresor para eliminar, ¿no?, todos esos linfocitos T citotóxicos. Pero antes de eso hay medidas de soporte. Uno de ellos es eliminar, ¿no?, el agente causal si es que se ha determinado. También en caso de neutropenia intensa, iniciar cobertura antibiótica de amplio espectro. Obviamente, si hay neutropenias severas, hay que iniciar, ¿no?, una cobertura antibiótica. Y ya de acuerdo, generalmente el manejo de neutropenia es de acuerdo, ¿no?, a la severidad. También si está infectado o no. Y también no intramusculares, ya que por la trombocitopenia, ¿no? Y también mujeres que menstruan hay que darles anticonceptivos, ya que para controlar, ¿no?, mejor la menstruación, porque es una pérdida de sangre, ¿no? Entonces puedes compensar a la paciente. Y también, tal vez si el paciente necesita transfusiones, agregarle, ¿no?, sangre o plaquetas. Ya, bueno, para determinar el tratamiento hay que tener en cuenta tres factores. La edad, para saber si es importante o no, si se puede trasplantar o no al paciente, ¿no? También está la presencia de donador histocompatible, que también es importante. Y por último, las comorbilidades, ¿no?, del paciente. Por ejemplo, el paciente si es de edad o si tiene alguna infección u otra, ¿no?, etcétera. Bueno, en relación a la respuesta que se quiere conseguir con el tratamiento es pues mejorar el estado hematopoyético, ¿no? Entonces, la respuesta completa sería de una hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro, unos neutrófilos mayores a 2.000, unas plaquetas mayores a 100.000, ¿no? Y si ya hablamos de una respuesta parcial, cuando no se logra la respuesta no completa, entonces, a pesar del tratamiento que se le va a dar, va a seguir requiriendo transfusiones, ¿no? Ya, bueno, este es un esquema donde podemos ver cómo podemos manejar a un paciente con una anemia plástica severa, ¿no? Aquí vemos a un paciente
menor de 40 años con donador compatible, ¿no? Entonces, si ya tiene un donador, se le hace, ¿no? El trasplante. Pero ¿qué pasa si es mayor de 40 años o no tiene un donador compatible? Se da el tratamiento eh, con la de caballo, que es la maciclosporina, que la GAT es la globulina antitimocítica de caballo, maciclosporina, que es la de primera línea. Y si da respuesta a los 6 meses, pues se le retira o se le disminuye la dosis de ciclosporina y se le da tratamiento a largo plazo. Pero si no hay respuesta ya a los 6 meses, hay que considerar si es un paciente mayor de 40 años o con donador compatible, se considera, ¿no? El trasplante si es conveniente. Pero ¿qué pasa si no tiene donador o no es adecuado para el trasplante? Bueno, vemos aquí que se repite la inmunosupresión. En este caso ya no se hace la globulina antitimocítica de caballo, sino de conejo, que es la de segunda línea, y maciclosporina. Y si hay respuesta ya a los 6 meses, se le puede dar seguimiento, ¿no? A largo plazo. Pero si no hay respuesta ya a los 6 meses, pues podemos evaluar con otras opciones de trasplante, como incompatible no relacionado, el de haploidénticos o de cordón umbilical. Otras opciones también es dar tratamiento, como el apoyo transfusional, también usar factor estimulante de colonias o eritropoyetina y o andrógenos. Pero generalmente los pacientes no responden bien, ¿no? Bueno, el trasplante de médula ósea, como dije, va a ser de un hermano consanguíneo donante, aunque es difícil. El incremento de sobrevida es entre 45 y 80%, y lo importante aquí es que el rechazo es la mayor complicación. Porque si es agudo lo puede llevar, ¿no?, a la muerte, ¿no? Entonces también hay la enfermedad en injerto contra huésped, puede ser inmediato o tardía, el 10% de la mortalidad, y la sobrevida generalmente es de 66%, más de 25 años en un 60% y menores de 16 años 75%. Entonces, si no tienen la opción de trasplante, se le da, ¿no?, la terapia inmunosupresora. Aquí está la globulina antitimocítica, para suprimir, ¿no?, ese linfocito, generalmente el citotóxico, que producen, ¿no?, esas toxinas, porque eso que bloquean, por eso, ¿no?, es que bloquean la producción de células. Entonces, aproximadamente el 45% responde en enfermedad severa, y como dije, hay dos tipos, ¿no?, de globulina antitimocítica. Es la de caballo, que es la de primera línea, y la segunda, que es la de conejo, ¿no? Y luego aquí vamos a ver la timoglobulina, que es la que más se usa, ¿no? Porque es la primera línea. A dosis de 3.75 miligramos por kilogramos por día durante 5 días consecutivos. Debe administrarse también ciclosporina en combinación con timoglobulina a una dosis de 5 miligramos por kilogramos por día, administrada durante 4 o 6 meses y con una disminución paulatina en los pacientes que respondan. O sea, si a los 6 meses el paciente no responde, ya podemos dar un segundo curso de esto, ¿no? O pasamos a la globulina antitimocítica de conejo, ¿no?, que es la de segunda línea como nueva terapia inmunosupresora. Bueno, algunos inmunosupresores también están los corticoides. Generalmente a veces la globulina antitimocítica de caballo de conejo puede producir reacción anafiláctica, entonces por eso a veces se usa los corticoides, ¿no?, como la dexametasona, por ejemplo. Pero generalmente no demuestra efectividad, disminuye la enfermedad de suero, y algunos efectos adversos presentes están la necrosis de fémur o de húmero. Y por último, los andrógenos, que generalmente están recomendados en aplasias leves, pero la mayoría son, ¿no?, severas, como vemos. Se puede dar oximetolona, fluoximetesterona y decanato de nandrolona. La respuesta es hasta 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento, pero generalmente no hay buenas respuestas. Eso es todo, gracias. Ok, ya muchachos, a ver, entonces han presentado
No sé si, en resumen de las evoluciones que le mandé a alguno de ustedes, de los que ha expuesto, puede, hasta la fecha que le mandé, creo que fue el 3 de enero, en qué situación estaba la paciente, qué cosa se decidió con ella, o sea, cuál ha sido la evolución de lo que, sí, a ver, Paul. No, sí, doctora. Presentó, bueno, desde el 3 de enero, lo que se pudo descartar es la anemia plástica muy severa y lo que es la angioplasia gástrica más la termocoagulación, ¿no? Eh, Eso hasta ahí va, hasta el 3 de enero. Pero el tratamiento, Mm, en el tratamiento, doctora, bueno, según tengo entendido, bueno, receta, se le da lo que es la ranitidina, la globulina antitimocítico. Es lo que se ha suspendido, la globulina antitimocítico. La ciclosporina se le da, la metilprednisolona y el fluconazol. claro, lo No que sé. se decidió es a esta paciente darle globulina antitimocítica, ¿no? No se decidió ir a trasplante con esta paciente. Voy a compartir un poco los archivos. Voy a compartir mi pantalla para ver un poco lo que quería mostrarles, ¿no? Claro, ustedes han hecho un resumen, está bien. Acá la primera análisis que figura es del 13 de noviembre. ¿Están mirando mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. Ahí, acá está. Del 11 de noviembre. Uy, espérate. Bueno, 11 de noviembre, sí. Eh, ¿No? Donde en general en los pacientes con aplasia van a ver que todos sus parámetros casi están normales, ¿no? El perfil bioquímico, el perfil lipídico, ¿no? Y en el hemograma es el problema, ¿no? Los glóbulos blancos bajos, los neutrófilos bajos, en este caso los neutrófilos absolutos, por ejemplo, aquí tenemos, están en 0,10, o sea, en 100, ¿no? Lo cual habla de una neutropenia, ¿de qué tipo? Era muy severa, doctora. Muy severa, muy bien, muy severa, ¿no? Menos de 200. La hemoglobina, imagínense, en 4, llegó la paciente con un volumen corpocular normal y las plaquetas, bueno, estos 46.000, yo asumo que es transfundido, porque esta paciente llegó con menos de 20.000 plaquetas, ¿no? Que es un criterio también de severidad. Acá, en otro hemograma que tenemos del 13 de noviembre, se le pide también los virus, ¿no? Todo lo que es descarte de virus para ver causas de pancitopenia. En este caso tenía 23.000 plaquetas y ya tenía 9 de hemoglobina porque había sido transfundida, ¿no? La ferritina la tenía alta. Ahora, yo creo que le hicieron varios dosajes de dímero D y ferritina porque estaba la sospecha del COVID en algún momento en esta paciente, ¿no? Y esos son parámetros que se hacen seguimientos en COVID, pero si fuera solo aplasia, no hacemos seguimientos. Otra cosa que es importante solicitar en estos pacientes con sospecha de aplasia son los reticulocitos, que en este caso los reticulocitos lo tenía, en absoluto lo contamos en 30.000. 0,03 por 10 a la 12 es 30.000, ¿no? Y el criterio de Camita, que es uno de los criterios para aplasia, habla de menos de 60.000 de reticulocitos en recuento de máquina, lo cual ella también cumplía ese criterio, ¿no? O sea, tenía una pancitopenia, ¿no? Bueno, el dímero D lo tenía alto, que no hacemos seguimiento de dímero D, pero se lo hicieron por el COVID, ¿no? Entonces mandan la interconsulta a esta paciente para descarte de leucemia, que es lo primero que se piensa, ¿no? Pero al hacerle los exámenes, ya ustedes
han mostrado, o sea, quiero ver, a ver acá si, bueno, hepatitis, que también se le pidió, la DHL en 200 normal, ¿ya? Por ahí creo que dijeron que la DHL alta, no. En aplasia medular la DHL está normal. Si está alta hay que pensar en otra cosa, ¿ok? Uh, el aspirado, no lo tengo acá, creo que en la foto, pero que ya lo han, no, sí, acá. El aspirado le hicieron dos veces, este es del 12 de enero y del 11 de enero, ¿no? El que han descrito es del 11 de enero. Sobre todo lo que muestra es la celularidad muy disminuida, ¿no? Lo que es sospechar de aplasia medular. Ahora, hay varios hallazgos ahí, ¿no? Que han descrito. Eso de ghost cells, la verdad que nunca lo utilizo. Se supone que son células rotas, pero bueno, no, eso no. Lo que sí es típico de aplasia es que incremento de la serie eritroide, ¿no? Que puede haber cierta displasia, pero es mínima, pero que, ¿no? En algunos, o sea, no significa que sea un síndrome mielodisplásico. O sea, la aplasia podría tener un poco de displasia eritroide, pero sí definitivamente la serie mieloide sí luce disminuida. Y la otra cosa es que llama la atención en los aspirados de aplasia es la linfocitosis y también el incremento de células plasmáticas, que prácticamente estas células aumentan como efectos de relleno, ¿no? O sea, bajan las otras series y aumentan estas, pero no quiere decir que tenga una discrasia celular plasmáticas ni un linfoma, por ejemplo, ¿no? Claro que a veces hay sospechas bueno, puedes ver una médula así y pensar que tenga una patología de estas, ¿no? Pero en la aplasia es frecuente ver este incremento, ¿no? Y bueno, y por estos hallazgos de displasia, binucleados, la doctora que le hace el reporte pone sugestiva aplasia versus síndrome mielodisplásico hipoplásico, ¿no? Pero para eso, por eso le pide la citometría de flujo y la genética, ¿no? Para poder descartar, ¿no? Para poder estar seguros, ¿no? Y acá le hacen la impronta. Siempre es importante, nosotros usamos la impronta también, porque a veces la muestra de la médula del aspirado no sale bien. Pero bueno, acá también tiene escasas células, ¿no? Esta es la citometría de flujo que le hicieron porque realmente nosotros no hacemos citometría de flujo para aplasia ni para displasia, como les había comentado, pero acá le pidieron porque pensaban que era una leucemia aguda. Bueno, y los blastos le sale 0%, ¿no? No había infiltración de blastos en esta médula, ¿no? Y finalmente el examen más importante, donde se hace el diagnóstico, ¿no? En un hemograma con pancitopenia y con esos criterios mencionados, es la biopsia de médula ósea, que fue menos de 5%. Y como habíamos dicho, el diagnóstico es con menos de 25%, ¿no? Ahora, le amplían la inmunohistoquímica por lo que había una sospecha de síndrome mielodisplásico hipoplásico. Entonces, aquí le hacen el CD34, que fue negativo, o sea que no habían blastos. CD38 es para plasmáticas, que bueno, no se pudo evaluar bien. Y CD61 es para identificar megacariocitos y solamente vieron 2 megacariocitos. Una característica que nos hace diferenciar entre la aplasia y la mielodisplasia o el síndrome mielodisplásico hipoplásico es justamente el hallazgo de megacariocitos. En la aplasia generalmente no hay, y si hay son muy pocos. Y en la displasia más bien hay, pero son anómalos, ¿no? Le hicieron también reticulina y tricrómica de Masson, que es para ver fibrosis, ¿no? Entonces al final se concluye que es un caso de aplasia medular, ¿no? Esto fue diagnosticado, bueno, el 12 de noviembre le hicieron la biopsia, el 23 salió el resultado. Entonces, dentro de la evolución, esta paciente, no sé si acá tengo, o sea, hay que actuar rápidamente, como les dije en aplasia, ¿no? Una vez que le hacen el diagnóstico. En realidad, esta paciente sale de alta con el diagnóstico a la espera de poder recibir un tratamiento inmunosupresor, ¿no? La edad que tiene ella, perdónenme, recuérdame qué edad tenía la paciente. 54, doctora. 54. Entonces, como tiene más de 50 años, ya no consideramos el trasplante
de primera línea en estos pacientes, ¿no? Si tuviera menos de 50 y un hermano de padre y madre, podríamos hacer estudio de compatibilidad. Creo que esta paciente salió porque en ese momento no habían camas en hematología, o sea, salió del área de medicina interna porque no habían camas en hematología y tenía que entrar para una terapia inmunosupresora, ¿no? Una terapia con globulina titimocítica. Entonces, yo la vi por vía virtual, ¿no? O sea, me la pasaron para que yo le haga una teleconsulta y la vi, me parece que una sola vez, porque, bueno, claro, ella salió con transfusiones, o sea, se requería plaquetas, requería sangre, ¿no? Le hicieron un hemograma, yo le dije, bueno, tiene que ir a ponerse. Y no la señora me decía que se sentía bien. Bueno, la señora nunca decía nada, si se sentía mal o no. Pero la hija me escribe y me dice que estaba con mucho dolor abdominal. O yo creo que la contacto, no sé, porque no sé por qué la contacté. Y me dijo, estoy en la emergencia de no sé qué policlínico y porque está con mucho dolor. Le dije, no, pero ¿cómo la vaya a llevar a una emergencia que no es el Rebagliati a una paciente de este diagnóstico? Ella tiene que ir al Rebagliati, ¿no? Tiene que ir a la emergencia de Rebagliati porque en otro lado no van a poder solucionar. Entonces le dije, no, no, pide el alta voluntaria y se la lleva al Rebagliati. Se la llevó al Rebagliati y no sé, y le digo, mídala la temperatura, y efectivamente estaba con fiebre. Entonces estamos en caso de una paciente con una neutropenia febril. Tenía un dolor abdominal y un poco de diarreas, ¿no? Entonces, no sé si acá, a ver, estamos 2 de enero, 11 de noviembre. Bueno, esta evolución es de la parte del diagnóstico. Sí, donde todavía estaba con sospecha de leucemia. Entiendo que ella pasó COVID, ¿no? Es lo que me reportaron y que fue una de las causas también que demoró un poco. No, serología positiva para COVID, pero bueno. De todas maneras, antes de darle cualquier tratamiento en hematología, tanto de quimio o terapia inmunosupresora, hay que hacerle la prueba molecular. Ah, le tenían que tomar la prueba molecular. O sea, tenía que tener la prueba molecular negativa para COVID para que pueda ingresar a hematología, porque sin esa prueba no ingresan, ¿no? Tanto porque por ella misma, no se le puede dar un tratamiento agresivo y también para que no pueda contagiar a los otros pacientes que están inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, ya, esto fue del día 11 de enero. Tenía ya neutropenia febril en ese momento, aparece. No, estaba con condicionales. Estaba con condicionales. Pero, vamos a ver más adelante, a ver el 16 de noviembre creo que sale de alta, ¿no? 30 de noviembre, a ver. El 30 de noviembre es el día que la veo yo, ¿no? Esta es la consulta ya ambulatoria, o sea, ella ya estuvo de alta ahí, ¿no? Entonces sale de alta el 24 de noviembre con el diagnóstico de la biopsia de médula ósea compatible con aplasia medular muy severa. El aspirado yo no lo había visto, tenía que verlo, bueno, ya lo conseguí, la genética que estaba pendiente. De verdad, la genética es esta, ¿no? El estudio genético de ella fue 46XX en 12 metafases, ¿no? Fue normal, ¿no? Que eso es se le hace para descarte de mielodisplasia si es que hubiera alguna alteración genética, hablamos de mielodisplasia, ¿no? O sea, aún así tenga todo lo de aplasia, pero si te encontramos una monosomía del 7, por ejemplo, ya cambia el diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces ha tenido un cuadro de infeccioso de neutropenia febril durante la hospitalización, la prueba molecular del COVID del 13 estaba pendiente resultado, asintomática, dice ella, aunque pálida, tenía 7 de hemoglobina, plaquetas 8000, ¿no? Requiere transfusiones semanales, no tributaria de trasplante en primera línea, tiene 2 hermanos menores de 60 sanos que viven en la libertad, o sea, ante la posibilidad de darle una segunda línea, y estaba pendiente un estudio de HLA,
Y el plan era que se transfunda semanalmente sangre y plaquetas y que deba hospitalizarse para la terapia inmunosupresora con globulina titimocítica de caballo. Y le puse que sería ideal asociar el medicamento, el Trombopac, que es un análogo de trombopoyetina, por la neutropenia muy severa y por el riesgo de que esa paciente se infecte rápidamente, ¿no? Porque realmente estos pacientes con aplasia muy severa tienden a infectarse. Entonces de ahí ella, bueno, 30 de noviembre, diciembre, 3 de diciembre, ¿no? Acá. 3 de diciembre la paciente ingresa por emergencia, ¿no? Una semana de deposiciones semiblandas, cosa que no me había dicho en la consulta, mal olor, pero lo que sensación de alza térmica, que no se había medido la temperatura, que esos pacientes tienen que medirse la temperatura, bueno, y dolor, lo más que nada va por dolor abdominal de moderada intensidad, ¿no? Entonces le dan analgésicos, la radiografía de tórax estaba bien, pero de allí, el 5 de diciembre, creo que ya la ve el hematólogo, anemia plástica, neutropenia febril, foco gastrointestinal en tratamiento, ¿no? Ya acá la DHL le sube ya por la infección, ya el PCR en 30, ¿no? O sea, estaba bien alto, los neutrófilos en 30 le habían, ¿no?, bajado, y está pues con antibióticos de amplio espectro, cefepime, ¿no?, que había iniciado el 4 de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, le hicieron una tomografía donde no ven ninguna colección, algo, ¿no? Sobre todo para ver si hay alguna infección en los pulmones. No había nada. Entonces, de ahí la paciente, vamos a ver, el 12, una semana después, aquí 12 de qué es esto. Ay, no, noviembre, perdón. No, vamos a avanzar en diciembre. 17 de diciembre. Ya, entonces acá ya está en hematología, ¿no? Aplasia, neutropenia febril, sangrado digestivo tenía, o sea, como había mencionado, la paciente tenía HDA, HDB, refierencias malolientas, abdominal, ¿no? Neutropenia muy severa en cobertura antibiótica, cursa con un nuevo episodio de hemorragia digestiva, ¿no? Previa transfusión de plaquetas, ¿no? Y bueno, gastro pues tenía obviamente temor de hacerle endoscopía, colonoscopía por el tema de la plaquetopenia y además por el tema de la neutropenia, que es muy peligroso en estos casos, ¿no? Le dieron ciclosporina mientras tanto, que es inició el 14 de diciembre, es un inmunosupresor que se asocia y que, bueno, era lo único que se le podía dar en ese momento. En ese momento, la verdad que se discutió el caso en reunión de servicio y la paciente estaba tan deteriorada, con sangrado, ¿no? Febril. Entonces, en esas condiciones no se le puede dar ningún tipo de tratamiento, ¿no? Porque más es el daño que se le hace, ¿no? Posteriormente, el 29 de diciembre, la paciente ya no estaba febril, o sea, ya había parado la fiebre, no estaba sangrando y ya se había tomado la decisión de iniciar la terapia inmunosupresora, ¿no? Este es el día 1 de la terapia inmunosupresora. Eso ha sido el 29 de diciembre, ¿no? O sea, ya la vieron que estaba más tranquila, ¿no? No tenía molestias, no había fiebre, ya no estaba sangrando. Le hicieron endoscopía, colonoscopía al final. La endoscopía le encontraron unas angiodisplasias gástricas que se las termocoagularon y en la colonoscopía no salió nada, ¿no? Pero bueno, la paciente estaba, ¿no? Entonces estaba recibiendo la terapia inmunosupresora con globulina antitimocítica equino, acá está, lo ven, son 5 días de tratamiento,
y la ciclosporina asociada. Asociado a eso le dan metilprednisolona, que es para prevención de enfermedad del suero, ¿ya? Y fluconazol profiláctico, ¿no? Para evitar hongos, infección por hongos, aciclovir para infección de virus. Bueno, estaba como en tramadol en horario, ¿no? Veo acá todavía, bueno, bisacodilo porque parece que estaba estreñida. Eh, bueno, entonces esto es del día 29 de diciembre, ¿no? Y para yo presentarles el caso y mandárselos, la última evolución que yo pude ver fue del 3 de enero, hace casi una semana, donde ya estaba en el día +1, o sea, ya normalmente ya había terminado los 5 días, estaba bajando la metilprednisolona, pero había tenido una cefalea de fuerte intensidad en la madrugada, ¿no? Eh, bueno, y estaba solo con ciclosporina, bueno, sus profilácticos, condicionales los antibióticos, ¿no? Esta es la misma tomografía. Bueno, entonces, les tengo todavía las evoluciones posteriores, que no han sido de buenas noticias. Eh, Yo como le había monitoreado a la paciente por teléfono, la hija tenía mi teléfono, y me llamó un día que estaba con ustedes en clases con ustedes. Entonces, me llamó preocupada porque me dijo que estaba con mucho dolor de cabeza y que no podía hablar bien, entonces yo le dije, bueno, yo no tengo conocimiento de nada, en realidad ese fue el día miércoles, este miércoles, estamos sábado, ¿no? El miércoles. Le dije, yo no sé nada de la evolución actual, bueno, no me han avisado nada, generalmente cuando hay algún problema me avisan, ¿no? Porque digamos que yo soy la responsable del área de aplasia medular en el hospital, ¿no? Le dije que no había recibido algún reporte, eso fue en la mañana. El miércoles al mediodía yo tenía, bueno, creo que estaba con pacientes, no sé, el miércoles no los vi ustedes. El miércoles al mediodía fue la reunión del servicio y ahí, bueno, me informé, ¿no? Y me dijeron que estaba con dolor de cabeza, que le habían hecho una tomografía, que no habían visto nada, es que estaba con 100.000 plaquetas, ¿no? Y que sí estaba haciendo presiones altas y que estaban dándole antihipertensivos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue al mediodía, ¿no? Y a las 2 de la tarde, 3 de la tarde creo, más o menos, me avisan que la paciente había fallecido. Que hizo un paro cardiorrespiratorio y ya no respondió, ¿no? Entonces yo reviso ya, ahí recién reviso la historia y tenía ese día, miércoles, en la mañana, que le hicieron un análisis, 9.000 plaquetas. Según dicen, le han transfundido las plaquetas, ¿no? Pero le pregunté justo al médico que le pasó visita si había visto algún síntoma neurológico, ¿no? Me dijo que no tenía focalización, que no tenía signos meningios, que él mismo la examinó, que solamente era el dolor de cabeza. Entonces, bueno, ya no pude hablar con la hija, le dije más bien llámala porque como no dejan entrar a los familiares ahora, ¿no? Por el tema del COVID, entonces simplemente llaman por teléfono para avisar sobre el estatus del paciente. No hay visitas. Entonces, bueno, ya tuvieron que llamar para avisarle, ¿no? El médico de UCI que fue a tratar de reanimarla, pero no pudo. Lo más probable, o sea, que haya sangrado el cerebro. Lo más probable, no le llegaron a hacer ya tomografía ni nada porque fue muy, muy súbito.
y lo que yo sospecho es de que ella ha hecho una hipertensión arterial, o sea, ha hecho un episodio de hipertensión arterial que no ha sido de repente bien controlado, no lo sé, y que en un contexto de una plaquetopenia severa, ¿no? De repente, claro, estaba con 100.000 plaquetas el lunes, pero el martes no le hicieron examen, el miércoles recién hicieron y estaba con 9.000, entonces tiene tendencia a sangrar, obviamente, cuando hacen hipertensión y cefalea, ¿no? Y esa cefalea la tenía, después revisando yo, la tenía ya hace varios días, ¿no? Estaba un poco estreñida, no sé si habría estado pujando de repente, podría ser eso también. Pero justo yo en la reunión les dije, por si acaso, aún no tenga plaquetopenia, puede sangrar, porque hemos tenido casos de pacientes que hacen convulsiones, que tienen sangrados cerebrales, intraparenquimales, hemorragias subaranoideas, eh, digamos, durante o posterior, los días posteriores a la semana, al tratamiento, ¿no? Generalmente los dejamos 10 a 15 días en observación y justo fue lo que le dije a la hija, le dije, por si acaso estos días son los más complicados, le dije, porque pueden hacer algún tipo de complicaciones pasado la terapia inmunosupresora, los 10 a 15 días que siguen, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Vemos enfermedad del suero, vemos sangrados, puede hacer episodios de neutropenia febril que no ceden a los antibióticos, se le puede meter hongos, bacterias resistentes, porque es una terapia muy agresiva, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable, ¿no? En una paciente de alto riesgo, definitivamente, ¿no? Muy frágil, la edad, el hecho de tener una neutropenia muy severa, eh, digamos, de haber tenido episodios infecciosos a repetición, sangrados recurrentes, eh, y, y, bueno, no, de repente, no sé, pienso yo que retrospectivamente, de repente los corticoides, había que bajarle un poco porque de repente es muy sensible a los corticoides y eso hizo que incrementara la presión intracraneal y sangre, ¿no? Hemos tenido esos casos, ¿no? Esos casos son severos, ¿no? O sea, primero que la aplasia medular no es una neoplasia en sí, pero se comporta como tal, ¿no? O sea, si no lo tratas, te mueres. Y en la aplasia severa y muy severa me refiero, ¿no? Puede dar a cualquier edad y claro, si son mayores, pues los chances son menores o muchos pacientes adultos mayores fallecen de esta enfermedad porque no tiene tratamiento y están dependientes de transfusiones. Ahora, si le pones su sangre, sus plaquetas, bueno, puedes mantener a un paciente, pero si ese paciente tiene neutropenia severa, muy severa, y se tiende a infectar, esos pacientes van mal, generalmente se mueren, ¿no? Porque no se defienden, entonces cualquier bacteria, virus, hongo se le mete y ya no hay nada que hacer, ¿no? Hemos tenido pacientes que recibiendo esta terapia inmunosupresora después han hecho complicaciones infecciosas refractarias, ¿no? Generalmente tenemos mucho miedo a las bacterias resistentes y a los hongos. Se les mete hongos, hacen sinusitis, hacen hongos en los pulmones, ¿no? Cándida, aspergillus, y eso, como no tienen con qué defenderse, los mata, ¿no? O sea, no hay forma ya de recuperar esos pacientes, ¿no? Por más que inclusive en alguna oportunidad hemos hecho transfusiones de granulocitos, o sea, le hemos sacado a sus familiares neutrófilos, ¿no? Mediante una técnica de aféresis, y le hemos puesto granulocitos para tratar de que hasta que haga efecto el tratamiento esa paciente se pueda defender, pero igual no nos ha resultado, han fallecido, ¿no? Entonces, bueno, no hubiera querido que el desenlace sea así, chicos. Yo no pensé que esta paciente iba a fallecer tan rápido. La verdad que me ha dado pena también, porque, bueno, sí sabía que se podía complicar, esos días eran, ¿no? Porque sobre todo las infecciones, ¿no? Los sangrados deberían controlarse, pero sí hemos tenido casos de sangrados intracerebrales, ¿no? Me acuerdo de un chico que hizo un sangrado
pero bien raro porque obstruyó uno de los canales de por donde drena el líquido cefalorraquídeo, ahorita no recuerdo el nombre, pero hizo una hidrocefalia aguda, ¿no? Y el paciente, por un sangrado minúsculo, pero a ese nivel, que, que joven, bien joven, 20, 25 años, no sé. Y bueno, obviamente en un paciente así, querer operarlo con las plaquetas bajas y todo eso, bueno, hicimos todo lo que pudimos, convencimos al neurocirujano para que lo operara y está entrando a sala de operaciones, hizo paro y no salió y falleció, ¿no? Entonces, estas terapias son muy agresivas, y sobre todo en los pacientes que tienen neutropenia muy severa, ¿no? O sea, pueden fallecer. Yo cuando doy ese tipo de terapias, hablo con el paciente, con el familiar y les explico, ¿no? O sea, esto es lo único que tenemos y si es que acepta el riesgo, pues van, ¿no? Claro que el 60% responde, ¿no? Pero ese 40% que no responde fallece y se complica. Pero es la única opción, ¿no? Incluso en trasplante, la respuesta es de 80%, pero el 20% que no responde se muere, ¿no? Porque si falla el injerto, si hace una infección severa, si no salen, esos pacientes ya no salen, o sea, fallecen, ¿no? Y muchos pacientes también fallecen antes de, ¿no? O sea, a veces llegan con el diagnóstico, pero se han demorado, entonces están con una infección intercurrente y entonces tú no le puedes dar el tratamiento inmunosupresor, porque tanto para globulina antitimosítica como para trasplante lo tienes que inmunosuprimir previo a infundirle las células madre, y en el caso de la terapia de globulina, pues hasta que el mismo cuerpo vuelva a formar componentes de la sangre, y eso puede demorar 3, 6 meses, 9 meses, ¿no? Entonces en ese lapso puede haber alguna infección seria, ¿no? Y hay pacientes que antes de poder darles, pues fallecen de infecciones, ¿no? Fallecen de infecciones, ¿no? O de sangrado, ¿no? Es lo más frecuente. Ya, unas cosas, aclaraciones con respecto a lo que han a lo que han comentado. No sé si tienen alguna preguntita hasta el momento. Sí, Lisette. Doctora, ¿cuáles serían los cuidados a tener frente a un paciente que está recibiendo terapia inmunosupresora para que no pueda realizar infecciones? Ya, muy bien. O sea, en realidad, bueno, el aislamiento, ¿no? Trata o sea, cuidados de aislamiento, una dieta que no lo vaya a contaminar, ¿no? Y con respecto a la terapia en sí, usamos profilácticos para hongos, para virus, para bacterias no usamos profilaxis, la verdad, no está dentro de nuestro protocolo. Generalmente hacen neutropenia febril y terminan recibiendo antibióticos. Mantener las plaquetas por encima de 30.000, ¿no? Porque tienen riesgo de sangrado, ¿no? Sobre todo durante la terapia inmunosupresora, más de 30.000. Posterior a ello, más de 20.000 plaquetas. Monitoreo de glucosa, presión arterial, porque pueden haber esos cambios del hígado, puede haber transaminasemia, ¿no? Entonces, un monitoreo constante, ver si hay fiebre, lesiones en piel que nos indiquen enfermedad del suero, ¿no? Y bueno, siempre estar al tanto de cualquier signología o sintomatología del paciente que pueda ser un indicativo de que algo pueda estar pasando, ¿no? De que se pueda estar infectando, ¿no? Generalmente tememos más las infecciones, ¿no? Los sangrados, de verdad que son raros en el sentido de que siempre están transfundidos, ¿no? A menos de que no haya plaquetas en el hospital en una emergencia, ¿no? Pero si no, no debería, ¿no? Pero bueno, puede pasar este tipo de problemas cerebrales. Chicos, denme unos minutos de break
que vengo ahorita para poder continuar con algunas precisiones de la exposición y sus preguntas ya tenemos pocos minutos, ¿ya? Ok, doctora. Un par de minutos me dan. Ya, chicos. A ver, una cosa que mencionaron era el tacto rectal, ¿no? Está bien, claro, cuando uno tiene una hemorragia digestiva, tienen que hacer el tacto rectal, ¿no? En esta paciente con aplasia, pucha, con mucho cuidado, porque la verdad que a veces eh, hemos tenido pacientes que les han hecho proctoscopías, colonoscopías y les han metido más bien un germen ahí, ¿no? Otra cosa, dijeron presión baja, no, su presión es normal, 160.
presión normal, ¿no? Si tú tienes 90, 60 es normal. Si tienes menos de 90 o menos de 60 ya estás hablando de hipotensión. Ya, después hablaron de las pruebas rápidas de COVID. Ya no se están utilizando esas pruebas rápidas, no sirven para nada en realidad, ¿no? Esas pruebitas que del dedo, del dedito, eso, ¿no? Los utilizaban en el hospital, ya no están haciendo tampoco, están haciendo pruebas de antígenos ahora. Pero bueno, ese era a veces un criterio para ingresar a un paciente a la zona COVID o no COVID, lo cual estaba mal, ¿no? Ya, después también, no sé si se preguntarán, los linfocitos atípicos en esa primer hemograma que mostraron, en realidad no tienen ninguna importancia, o sea, bueno, tecnólogos o técnicos que ven las láminas periféricas y ponen linfos atípicos, pero hay que verlo, ¿no? Porque los linfocitos no solo son típicos, ¿no? Pero eso no significa que tenga algo malo, ¿no? Entonces hay que ver si son, claro, si son linfocitos peludos o blastos, ya pues ahí sí, ¿no? Después, ¿qué más? El número de ya les dije que le estaban pidiendo. La neutropenia febril, ya. La esplenomegalia en mielodisplasia mencionaron, ¿no? Que es un diagnóstico diferencial. Efectivamente, en aplasia no hay visceromegalia. En aplasia no hay adenomegalias, ¿no? Si tiene eso, hay que sospechar de otra cosa. Pero en mielodisplasia generalmente tampoco hay esplenomegalia. En algunos casos de mielodisplasia que tengan un componente de mieloproliferativo crónico puede haber esplenomegalia. Con respecto al uso de corticoides en aplasia medular, antiguamente, y no sé, hay algunos médicos todavía que veo que utilizan, lo cual es totalmente erróneo, ¿no? No se usa corticoides en aplasia medular, excepto en cuando das terapia inmunosupresora, donde buscas, digamos, prevenir el shock anafiláctico, ¿no? Y sobre todo por la enfermedad del suero, ¿no? No porque va a ser un tratamiento de aplasia, ¿no? Ya, muy bien. ¿Preguntas entonces? Si no empiezo a preguntar. A ver, Luis. Doctora, una pregunta. En cuanto a las cefaleas que presentó la paciente, ¿eran por la hipertensión que presentó? Muy buena pregunta. No lo sé. Mira, la cefalea te da hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial también te puede dar cefalea. Ahora, viendo el desenlace de esta paciente, yo creo que si sus presiones basales eran 160, 90, 60 y según veo en la curva de presión está en 130 con 80, ya eran presiones altas, ¿no? Eso podría haberle ocasionado un sangrado, sí, podría haberlo, en un contexto de una plaquetopenia, ¿no? No sé si es que ese sangrado ya era porque estaba sangrando. Ahora, en la tomografía no se veía nada. Si no ves nada de sangrado es porque puede ser una hemorragia subaracnoidea de repente, ¿no? No intraparenquimal, ¿no? Eh, o podría ser solo, o podría haber sido solo por la, por la, o sea, la presión alta que le daba cefalea, ¿no? No lo tengo muy claro, ¿no? Según los médicos que han estado viendo a esa paciente, dicen de que no tenían ningún síntoma neurológico de la cefalea, entonces ellos asumían que era por la presión alta y le tomaron la tomografía y bueno, de repente estando con esa presión alta le bajó las plaquetas y sangró, ¿no? Esa es la explicación que más o menos ellos manejan, ¿no? Muy bien, ¿quién más levantó la mano? Yo, doctora. Mm, Mi pregunta es acerca de la terapia inmunosupresora en este paciente. ¿En esta paciente se determinó la causa de la anemia aplásica o fue de causa No, idiopática? no se determina la causa. Generalmente no, la mayoría de casos son idiopáticas. No se determina la causa. Entonces, Porque ya, ¿Mm? entonces en las aplasias medulares idiopáticas, ¿sí está adecuada la terapia inmunosupresora en todos los casos?
Sí, independientemente de la causa, o sea, las causas descritas que pueden ser fármacos, que pueden ser virus, que pueden ser tóxicos, si queda con un paciente con aplasia medular, si puede, el embarazo a veces, si queda el paciente con aplasia medular y no resuelve, pues sí hay que darle tratamiento, ¿no? Que en este caso es el trasplante y si no es plausible, es la terapia inmunosupresora, ¿no? En este caso ella no tenía un antecedente de nada, pero igual, o sea, idiopática, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Xiomara. Sí, doctora, tenía una consulta en lo que son las dosis, por ejemplo, en pacientes como embarazadas o pacientes de tercera edad. ¿Se les da la misma dosis, por ejemplo, en el caso de la terapia inmunosupresora, de caso lo tengan o varía un poco? ¿O también se tiene alguna preferencia, por ejemplo, en el caso de embarazadas, si es que también se podría lo del trasplante de médula ósea o en este caso solamente inmunosupresión o corticoides? No, en gestantes no se da tratamiento más que transfusiones. Tienes que esperar a que nazca el bebé. Nace el bebé, puede ser que mejore, y si no mejora, y ahí recién piensas en hacer una terapia, ¿no? Sí, en gestantes es así. ¿Alguien más? ¿Regalado está? Celeste, hola. Celeste a la una, Celeste a las dos, Celeste a la... ¿Ah? Me acaba de escribir. ¿Qué? Me acaba de escribir que tiene problemas con su audio. ¿Con su audio? Sí, al parecer no puede prender el micro. ¿Y el chat? A ver, no sé. A ver, ¿qué escribo por el chat? ¿No me escucha tampoco? Es que se le ha congelado, dice usted. Voy a Pucha, reiniciar la página en todo caso. Celeste me debe checks, ¿ah? A ver, Naida, Sí, doctora. ¿alguna pregunta? Bueno, bueno, yo sé las que puse de neoplasia medular. Eso de los corticoides, bueno, quería preguntarle, pero ya me respondió, me dijo que no se utiliza ya, que solo la terapia inmunosupresora. A ver, Celeste. Sí, doctora, disculpe, tuve problemas con mi laptop y acabo de ingresar por mi celular. Ya. ¿Has escuchado la exposición de tus compañeros? Sí, doctora, la exposición sí escuché. Ya. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, había notado dentro de los análisis que le habían tomado a la paciente que presentaba niveles eh, sumamente elevados de lo que es la ferritina, me parece, que le habían dosado en 2 ocasiones. Y quería saber si esto tenía relación también con el COVID. Me parece que ha habido estudios en donde niveles altos de ferritina se ha visto en estos pacientes. No sé si tendría relación. Mm, a ver, en el estudio de alaplasia medular, uno hace el estudio de ferritina básicamente pues para ver cómo están las reservas de hierro y hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Normalmente está normal, pero puedes tener una paciente con ferritina baja si es que además de aplasia está con reglas abundantes hace tiempo y puede tener ferropenia. Y puede ser que la ferritina esté muy alta en pacientes con milodisplasia sobre todo.
Ahora, si ha recibido transfusiones, es otro detalle que es importante porque también la ferritina sube con las transfusiones. Pero la ferritina es un rescate de fase aguda. Si está con fiebre o con una infección, también puede subir, ¿no? En el caso de ella, se le hace la ferritina varias veces me parece que por la sospecha de COVID, ¿no? Porque hacen seguimiento de ese parámetro en COVID. Pero no es que en Aplasia estés pidiendo a cada rato ferritina, ¿no? Entonces, a ver, Celeste, dime, entonces para un paciente con sospecha de aplasia medular, ¿cuáles son los exámenes básicos que tienes que pedir? Bueno, como usted lo estaba mencionando, un hemograma completo, el recuento de los reticulocitos, que es muy importante. También se les pide lo que es el aspirado de médula ósea, ¿no?, a la paciente. Un frotis de sangre. Biopsia de médula ósea también. ¿Algo más? ¿Algo más? Esos son los que recuerdo ahorita, doctora. ¿Alguien que diga algo más? ¿Nada más piden? A ver, pregunto, levanten la mano. ¿Una aplasia medular se hace el diagnóstico por aspirado o por biopsia de hueso? Por biopsia, doctora. Por biopsia. Muy bien. Por biopsia. O sea, si estás sospechando de aplasia, lo principal, aparte del hemograma, tienes que hacerle una biopsia. ¿Está bien los reticulocitos? Perfecto. Pregunta, el aspirado entonces, si no es básico en la aplasia medular, ¿por qué lo pido? Levante la mano. A ver, gánense sus puntos. Ya vamos a terminar. ¿Por qué pido el aspirado de médula ósea si no me va a hacer el diagnóstico definitivo de aplasia? A ver, Ángela. Para ver la hipocelularidad. No, porque la hipocelularidad lo veo en la biopsia. Bien tu intento. ¿Alguien más? Nadie, ni los que han expuesto. ¿Por qué se pide el aspirado de médula ósea en la aplasia medular? Marco. Para estudiar las células, o sea, más a fondo, que lo conforman más que en la biopsia. Ya, por ahí va la cosa, pero ¿por qué? ¿Por qué te interesa estudiar más a fondo? Porque en la biopsia podemos ver solamente la proporción, pero en el aspirado, o sea, podríamos ya evaluar cada uno de las líneas, ¿no? O sea, de los componentes de la médula. Estás tibio, muy tibio, casi caliente. ¿Alguien que dé más? Pejerrey. Ya, último chance, Lucila. Doctora, en este caso creo que ayudó para visualizar los megacariocitos y poder descartar síndrome mielodisplásico, hipoplásico. Correcto, correcto. Te ganaste tus checks. Claro, hacemos el aspirado para descartar síndrome mielodisplásico hipoplásico, ¿no? Otra pregunta. ¿Hacemos también genética en médula ósea en aplasia medular? Levante la mano. ¿O no hacemos? Jean-Pierre. Sí, doctora, sí se le hace un cariotipo. Ya, Jean-Pierre. ¿Y por qué? Bueno, primeramente para descartar otro tipo de alteraciones, ¿no?
como por ejemplo se podría ver alguna alteración en la amiloidisplasia. Correcto, muy bien. La aplasia medular generalmente no tiene alteraciones. Hay algunas recurrentes como son la trisomía del 8, la deleción del 20Q, la deleción del Y, pero usualmente, bueno, no se presentan, pero si vemos una alteración que es típica de mielodisplasia, entonces ya hacemos el diagnóstico de mielodisplasia. Generalmente hay displasia en la médula, pero hay casos, hemos tenido casos de pacientes que así lucen totalmente aplásico a la médula, todo, y le sale monosomía del 7, entonces definitivamente eso es de mal pronóstico, es una amiloidisplasia y tenemos que trasplantarlo, la terapia inmunosupresora no va a servir en ese caso, ¿ya? Muy bien, entonces lo que quiero que lleven entonces es que para hacer un diagnóstico de aplasia tienen que tener un hemograma completo, reticulocitos, un aspirado, pero sobre todo una biopsia, ¿no? Bueno, hacen aspirado con biopsia en el mismo procedimiento para hacer el diagnóstico y obviamente es un diagnóstico de descarte, ¿no? O sea que tienen que descartar todo el resto de cosas, enfermedades inmunológicas, enfermedades virales, y otras causas, ¿no? Que puedan dar pancitopenia, ¿no? Pero eso es. Denme un segundo, muchachitos, que me Ya, perdón chicos. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que quiero que lleven además que el diagnóstico de aplasia medular es un diagnóstico que tiene que hacerse rápido porque requiere un tratamiento rápido, que es una enfermedad muy letal, pero que si llega a tener una respuesta al trasplante o a la terapia inmunosupresora, es un paciente que se va prácticamente a curar. ¿Ya? Entonces, recuerden esta patología dentro de los diagnósticos diferenciales de pancitopenia. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, siendo la hora avanzada, ya los voy dejando y nos vemos ya con ustedes en primera práctica de la otra semana, ya la última práctica con ustedes el día martes 12 a las 8 y a las 11 el cursillo. ¿Ya? Cuídense entonces, que tengan buen fin de semana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.